Gracias por acompañarnos a nuestro programa Tiempo con Casinelli. Hoy la segunda parte de esta entrevista tan interesante con el principal de la compañía Rocalvi del Grupo Calderón, con Roberto Calderón. Con él vamos a seguir desarrollando este tema relacionado con el manejo de la logística, de la carga, del depósito, de las seguridades, de ALACAT, de todo aquello que tiene que ver con este segmento tan importante del comercio de exportación e importación en el Ecuador y del mundo entero. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Gracias por acompañarnos a esta segunda parte de esta entrevista tan interesante con un experto en el tema de logística integral. Me refiero a Roberto Calderón, quien es principal de la compañía Rocalvi, una de las compañías más posicionadas, de más amplia trayectoria. Yo veo 47 años en el mercado nacional y con empresas que cumplen una serie de roles, ¿no? Sí. Rocalvi, pues que comenzó con el servicio de agentes de aduana, compañía consolidadora de carga, compañía con depósito aduanero, Comexport, que es muy conocida aquí en Guayaquil sobre todo, compañías de transporte terrestre y así toda la cadena logística integrada. En la primera parte del programa, la que vimos la semana pasada, revisábamos, entre otras cosas, un poco cuál era la operatividad, qué se estaba haciendo, el tema de la seguridad, el tema de certificados. Hoy yo quiero abordar un tema que es mucho más contemporáneo. Cada vez es mayor la tendencia a que la carga sea más personalizada. Es decir, cuando uno va a los Estados Unidos, ya los centros comerciales no están tan llenos, sino que la gente compra por internet, recibe en sus casas y empieza a manejarse otro tipo de logística. Obviamente no estamos hablando de la gran logística masiva, pero las compañías como Rocalvi, que tienen 47 años de experiencia, ¿cómo se van preparando? ¿Cómo perciben estos cambios con la tecnología que se van dando en el mundo? Es una pregunta muy interesante, muy importante y definitivamente es un tema vanguardista y gracias nuevamente por la invitación. El tema es que efectivamente es un cambio cultural con un gran condimento de tecnología. Al final del camino se rompen tantas barreras. ¿Por qué? Porque definitivamente es un envío electrónico con una aceptación en un gran terminal en donde dispone de una serie de cargas o cargas posiblemente ya tengan sus grandes warehouse, pues esto se maneja en función de tener un warehouse preparado, un gran empaquetador, un envío y llegada a la puerta. Esto yo considero que empezó en los años 90, recordemos por confidencialidad, no doy nombres, pero compañías en donde empezaban tecnológicamente a mezclar su volumen de carga versus, sumado a la tecnología, y esa implementación operativa, por decirles algo. Un gran movedor de carga en donde llega con 700 aviones en la actualidad, que es una cosa fenomenal, a un punto intermedio en Estados Unidos donde aterrizan cerca de 300 o 400 vuelos y lo que hacen es hacer un mix, porque los aviones lo que hacen es llegar de un punto a un punto en donde tiene origen, destino, y eso es lo que hacen constantemente. Y esta gran máquina que está adecuada en este punto, en Estados Unidos, lo que hace es compartir. Y a través de lectores de barra y sistemas tecnológicos disponer, armar los pallets, volver a entregar y el avión regresa. Es un full time. Es lo que nosotros decimos es un ida y vuelta con rentabilidad, porque al final el camino es así. Entonces, toda esa serie de movilizaciones masivas de carga, que al final del camino terminan culturalmente en donde uno requiere, porque ya llega a su destino final, personalizado allá, le dio ese aditamento adicional, que es este gran movedor, Amazon, que no podemos decir otro nombre, y algunos más que están en el negocio. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Prepararnos un poco para llegar allá. Es un proceso bastante complejo que nos va a tomar mucho tiempo, entonces no que estamos preparados ya en este momento, pero sí entendemos qué es lo que se requiere. Yo creo y considero que para ese tipo de servicio hay que asociarse con grandes movedores de carga, para nosotros internacionales, en donde vemos
Países como México, por ejemplo, con una economía tremendo movimiento, estamos asociados con un grupo mexicano, estamos asociados. Como Rocalvi tienen una sociedad. Como Rocalvi tenemos una sociedad. Estamos asociados también con grupos venezolanos de gran élite, pero lamentablemente por la situación también tratan de emigrar a otros países. Estamos asociados también a un gran grupo venezolano, a un grupo peruano y un grupo boliviano. Estamos haciendo un grupo de sinergias, de envío y movilización de carga en donde poco a poco vamos a terminar. Esperamos nosotros ya empezar nuestro primer proyecto más o menos a mediados de septiembre y ya un desarrollo punto destino final. Eso significa que Rocalvi tendrá noticias muy interesantes para toda la actividad de comercio del Ecuador hacia el mundo y desde el mundo para nuestro país en los próximos meses. Ahora te abordo algo que fue materia de una preocupación en las últimas semanas, principalmente para los exportadores ecuatorianos, y sabemos que el 90% de la exportación no petrolera del Ecuador está básicamente concentrada en camarón, en atún, pescado y en banano. El tema de los contenedores. Las últimas semanas los exportadores ecuatorianos, sobre todo los camaroneros, se quejaron de que no había cupo en las navieras que pasaban por el Ecuador, porque prácticamente venían ya llenos esos contenedores y los que no estaban llenos estaban destinados básicamente al banano. Consecuencia de aquello, encarecimiento del valor por tener que tener el camarón en refrigeración o no pescarlo a tiempo porque no había destino, y obviamente también un abaratamiento del costo del camarón ecuatoriano porque había un aprovechamiento de la falta de capacidad. ¿Qué opinas tú de aquello que ha ocurrido y cuál pudiera ser la solución? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el conocimiento que tiene Rocalvi de ese problema? Bueno, ese es un tema bastante interesante también. El problema que tiene el Ecuador, Guayaquil como su puerto más importante, es la movilización de contenedores. Hagamos solamente esta similitud. Hay dos tipos de contenedores y hay muchos más, contenedores especiales, pero en su gran volumen es contenedores secos o contenedores reefer. El seco es básicamente el contenedor que vemos simple y sencillo. Que no tiene refrigeración. Que no tiene refrigeración. El reefer es refrigeración. Entonces es, como nosotros tener aquí, vamos a hacer un símil, este es el puerto de Guayaquil, yo tengo que ingresar contenedores. En algunos casos hasta vacíos. Porque yo no hago el retorno completo del contenedor. Entonces, ese ejercicio operativamente a veces se pone muy complejo. Llego con contenedores preparados para exportación. Acordémonos que creo que el volumen en este momento del Ecuador en exportación de bananos, creo que en el contenedores anda por cerca de 1.400 semanales o 1.500 y un poco menos camarones y todo, pero imaginemos que tenemos un gran volumen de 5.000 contenedores a la semana. A nivel de los distintos puertos. A nivel de los distintos puertos. Pensemos así, no estoy seguro en la cifra y si me equivoco me disculpan, pero si hacemos un símil, lo que yo quiero nada más identificar es la operación. Llega el contenedor vacío, se incorpora su producto y vuelve a ser exportado. Entonces es un proceso semanal. Entonces imaginemos el volumen que tenemos que mover. Y lógicamente, pues bueno, ya las características de Guayaquil no es mi línea de negocios, pero ya la parte también marítima, 40 millas náuticas, ingresos, salidas, toda la parte operativa, pues demanda una serie de ejercicios que posiblemente puede ser que esté desgastando un poco la operación. ¿Qué poder hacer? O sea, yo ahí sí considero, con una visión muy personal, es ¿por qué no se crean fábricas de contenedores especializados? Y aquí hay, por decirles algo, compañías, y una compañía muy importante exportadora que tiene su propio taller de reparaciones de sus contenedores, porque tienes que estarle dando su mantenimiento constante y todo. O sea, sí creo que hay personal apropiado para poder. El tema es si se podría desarrollar. Ya eso es un tema más puntual directamente de quienes están en el proceso en el negocio de contenedores. Y efectivamente tiene que ver también con las navieras, ¿no? Yo un poco, Roberto, cuando revisaba este problema, pues sabes que somos curiosos en materia de comercio, veíamos e identificamos que en esta temporada del año en Chile hay una sobredemanda y una gran producción de frutas. Y obviamente los barcos pasan por esos puertos previamente, se cargan de fruta y los contenedores vienen llenos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué el banano sí sale y no el camarón? Y luego de una revisión pude también identificar, y lo mismo con el atún, que los bananeros hacen prerreserva prácticamente durante todo el tiempo porque tienen un ciclo permanente, semanal de producción que no para.
mientras que parece que el camarón tiene una dinámica distinta y ellos sí están sujetos a estos altos y bajos. Finalmente será un tema de regulación, efectivamente. Pero perdón que te interrumpa, sí, claro. Hacerte un comentario nomás, es que si nos recordamos históricamente, y no por criticar a ningún exportador, pero el bananero se preparó más. Traigo alusión a esto por cuando empecé a laborar con mi padre en la compañía, pues el Grupo Novoa. El Grupo Novoa se preparó en toda su cadena logística. Si entendemos, era bananera, productora, empacadora, transportadora marítima, porque llegó a tener su propia flota de barcos. Claro. Entonces, y hacía un gran movimiento de carga porque no solamente salía con banano, regresaba con carga bajando por Estados Unidos, que era la famosa compañía Korean Line, donde tenía un volumen interesante de carga. Entonces, se fueron preparando y también había, y existe hoy en la actualidad, una multinacional que también tiene su cadena completa, americana, que tiene su cadena completa de logística. Entonces, eso es lo que también da a entender que el bananero, y perdón, no quiero decir que el camaronero o el otro exportador no esté preparado, pero ellos sí generaron toda esa cadena por el volumen, lógicamente, ¿no? Aquí hablamos de masificación de carga y el volumen sí demandaba de eso y se pudo dar, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con Roberto Calderón, principal de la compañía de logística Rocalvi en el Ecuador. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul. Global Trade Consulting. Halil Brokers S.A. Excellent. AXA. Maytaler & Zambrano Abogados. Fides Bureau, Soluciones Tributarias. Polo Ralph Lauren. Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay. Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Y retornamos con Roberto Calderón, principal de Rocalvi, nuestra compañía de logística integral, compañía ecuatoriana, 47 años de vida, Roberto, y obviamente una de las actoras principales en todo lo que guarda relación con todas las partes que tienen que ver con el comercio. En pocos días, ahora ya en el mes de julio, precisamente del 26 al 28 de julio, el evento más importante en Latinoamérica y el Caribe relacionado con la carga, con el negocio del manejo, consolidación, que se llama ALACAT 2018. Seguramente Rocalvi va a estar ahí como protagonista, sí. Ahí está el presidente de ese gremio internacional, es precisamente ecuatoriano, sí, nuestro buen amigo Galo Molina. Así es que... ¿cuál es la expectativa que se tiene de ese evento? ¿En qué contribuye un evento de esa naturaleza con la presencia de una empresa tan importante en el Ecuador como Rocalvi? No, definitivamente, y hago partícipe a los ecuatorianos de este gran evento. Yo soy presidente de la Asociación de Agentes de Carga, en este momento ASEASI, en Guayaquil, y fue justamente en uno de los congresos hace algunos años atrás que conocí a este grupo de compañías mexicanas, y por eso los invito, porque realmente, además el evento es en México. El evento es en México, además de que van a ser grandes disertadores como el doctor Casinelli, vale la pena ir. No, hay grandes expositores y realmente el conocimiento que se adquiere. Porque yo digo, a ver, hay congresos y congresos, pero hay unos congresos que vale la pena y este vale la pena. Y realmente la relación que se lleva ahí en la parte profesional es impresionante. Nosotros vamos a estar ahí, efectivamente, y vamos a participar básicamente como oyentes, pero los invitamos. ¿Es coincidencia que sea México, o México, como lo decías en una parte de uno de los programas que hicimos, se vuelve un factor importante por volumen, por experiencia, por naturaleza de empresa? Por ubicación geográfica también, porque Estados Unidos, definitivamente la logística va en función del consumo, y una de las economías más consumistas es Estados Unidos. Entonces, la relación México-Estados Unidos es una relación de mucha afluencia, en donde hay un movimiento impresionante de carga y va más que nada relacionado en gran parte, ¿no?,
que mucho, pero sí hacia el mercado americano la producción mexicana. Pero vale la pena por los movimientos. Allá hay zonas francas que son alucinantes, hay realmente ver los volúmenes que manejan los señores mexicanos es un tema muy interesante. Entonces este evento genera una gran expectativa por los contactos, por eso que decías, pues ustedes tienen sociedad con empresas mexicanas, la oportunidad de hacer un network cada vez más potente, más poderoso, más actualizado, que permita agilitar la carga, pero además el manejo de carga, pero además mejorar los costos, que es uno de los grandes desafíos que se tiene, ¿no? De acuerdo, así es. Y definitivamente eso se lo ve, y hablando un poco del tema costos, yo lo traigo como una experiencia propia. Yo siempre llegaba a Estados Unidos, me gusta el deporte, el tenis, a pesar de mis libritas de más, pero llegaba ya a ver mi raqueta de tenis, y uno iba a la famosa tienda Sport Authority, que me costaba 140, 150 dólares, hasta ahora me acuerdo, y dije, no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces me dijo mi hijo un día, pasa el celular que quiero meterte de Amazon. No, yo no sé qué es eso, además que si ese es el responsable, no quiero saber nada de esta compañía. Y resultó finalmente que las siguientes raquetas de tenis llegaban a mi casa en una buena cajita y costaban la mitad. Eso hace notar que finalmente todo este proceso rompe paredes, administraciones intermedias, y los costos bajan. Bueno, y eso está dentro de la política que se tiene en la Organización Mundial de Comercio, de lo que se llama la facilitación del comercio, ¿no? Es uno de los grandes desafíos, que se pueda transportar más en menor tiempo y con menor costo. Esa es un poco la meta que tienen todos este tipo de eventos. Para ir cerrando nuestro programa, hablemos un poquito del depósito aduanero. Ustedes tienen una empresa posicionada también muchos años en el Ecuador, que es Comexport. Es ese depósito aduanero que junto con Rocalvi le dan el servicio en esta cadena logística, pues cogen, traen la carga, tiene dónde llegar. ¿En qué consiste este depósito aduanero? ¿Cuáles son las seguridades? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo funcionan? Un poco para conocimiento de nuestra audiencia. Sí, estamos en la perimetral del kilómetro 23, en el sector industrial del Ecuador, básicamente un depósito comercial público, que es el caso del nuestro, Comexport. Permite el ingreso de carga sin el pago de impuestos, ayuda mucho en los flujos de caja, se libera carga a medida que se va requiriendo, se va pagando los impuestos, podemos tener la carga un año ahí, que es una herramienta que se puede utilizar muy bien. Acordémonos que el Ecuador todavía no termina de desarrollar sus sedes, o lo que antes eran zonas francas, y esto aliviana mucho el proceso del costo financiero de las importaciones. Entonces es una herramienta que consideramos nosotros que es bien utilizada. Además, nosotros llegamos en un momento al negocio donde básicamente había una correlación bancos-depósitos. Entonces el negocio era más financiero que de servicio. Claro, y era un grupo, era parte del grupo financiero. Exactamente, entonces era, no, está bien, servicio no, primero me pagas y después vemos qué hacemos, pero acá la situación... O sea, la garantía estaba ahí también puesta del flujo. En este caso, esto que indicas es muy interesante para aquellas personas que están incursionando en importaciones y dicen, bueno, si yo importo un inventario y tengo que pagar la desaduanización inmediata de ese inventario, pues obviamente estoy asumiendo un costo financiero que hasta que termine la cadena de negociación me impacta. Pero si yo importo ese inventario y el 90% lo dejo en el depósito aduanero sin nacionalizar, eso significa que a medida que voy yo disponiendo del mismo, voy nacionalizando, y así con esa economía de escala me permite una efectividad. Es por eso que es importante tener, Roberto, sumamente claro esto. Yo me acuerdo que en esto que tú decías de las sedes, cuando empezó a impulsarse lo de la sede, de repente vino una motivación de hacer algo en Yaguachi, que se quiso que sea sede, no prosperó, acabó siendo otro tipo de mecanismo asimismo para tener bodegaje, para tener una serie de herramientas dentro del comercio. Yo decía, pero si está el depósito aduanero, el depósito comercial está ahí, listo para prestar este servicio. Sin embargo, creo que la falta de difusión, de conocimiento, a veces conlleva a este tipo de errores. Yo quiero agradecerte, Roberto, comprometerte pues obviamente a que luego de esa experiencia de México nos vuelvas a acompañar. Para nosotros el tema de la carga, de su manejo, de su consolidación, de esto de los depósitos aduaneros,
de las expectativas hacia el futuro, de las alianzas que están haciendo, se vuelven trascendentales en el país. Insisto, una carga que llega a tiempo, que cuesta menos, que se mueve con agilidad por el mundo, significa que hay un manejo eficiente y esas son las políticas de comercio. Quiero agradecerte el acompañarnos, pues comprometerte y obviamente pedirte que ese compromiso que tiene Rocalvi de manera permanente de desarrollar mejores condiciones de comercio en beneficio del Ecuador, de los ecuatorianos, se mantengan siempre. Muchas gracias. Este es un programa más de A Tiempo con Casinelli. Muchísimas gracias.